Disponibles de todo esto, queremos conversar con el doctor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola Matilde, mucho gusto. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo explicamos la cifra que tenemos hoy, donde, de acuerdo a lo que estamos viendo, estamos en el peor momento de toda la pandemia, pero si uno sale a la calle no pareciera? Bueno, lo primero que hay que entender es que estamos en un momento en el cual se han conjugado muchos elementos que hacen que los contagios estén al alza, lamentablemente. Tenemos por una parte el que estamos en invierno. En todo el mundo los inviernos han sido mucho más crudos en términos de los contagios. Lo mismo pasó también en Chile el año pasado. Tenemos además un relajamiento de las medidas generalizadas por una parte del gobierno, con levantamiento de cuarentenas muy tempranas durante el mes previo, que generó un incremento en los contagios, esa decisión sin duda, el pase de movilidad, y yo creo lo que ha sido un mensaje de excesivo relajamiento en general hacia la ciudadanía vinculado al tema de las vacunas, ¿no? Como que si el plan de vacunación y su avance implicara de que la gente puede comenzar a relajar las medidas, lo que yo creo que ha sido un error desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Sabemos que las vacunas que estamos utilizando, ninguna de ellas protege en un 100% la posibilidad de contagiarse y de contagiar por ende a otras personas. Y ese factor yo creo que es uno de los que explica en mayor medida la situación muy crítica que estamos viendo el día de hoy, con los hospitales completamente saturados y una pandemia que sigue al alza. Desde esa perspectiva, ¿usted las próximas semanas no ve que este escenario pudiera mejorar? No hay indicios de que haya una mejoría importante con respecto a los números. Todavía estamos con una epidemia en expansión. Tuvimos también algunos eventos que uno espera que todavía incrementen los casos, como fue la implementación del pase de movilidad hace poco tiempo. Entonces yo creo que es poco probable que vamos a estar en una mucho mejor situación que la de ahora en menos de 6 semanas, ¿no? Sobre todo porque también no se han implementado ninguna medida adicional. O sea, por ejemplo, la región metropolitana, si bien un par de comunas adicionales se han vuelto a poner en cuarentena, la fiscalización de estas cuarentenas ha sido muy débil, y estamos con un pase de movilidad que hace que prácticamente sea imposible también la fiscalización de las cuarentenas. Entonces, de facto, pese a que hay muchas comunas en fase 1, ¿sí? O en fase 2 en la región metropolitana, la verdad es que ese tipo de medidas, en el contexto en el cual tenemos un pase de movilidad, hace que sea imposible cualquier tipo de fiscalización y por ende la medida se vuelve inefectiva. Ahora, hoy día el doctor Mauricio Canals hablaba de una tendencia a la estabilización de los contagios. Decía que el R está en un poco más bajo de lo que ha estado en las últimas semanas, que tenemos un R del 1,0 algo, no tengo aquí el número, pero la tendencia era que se estaban estabilizando. ¿Usted no coincide con esa apreciación? Yo creo que hay que no confundir dos cosas. Uno es que vayamos creciendo más lentamente, ¿sí? Y otra es que haya una reducción o estabilidad de los casos. Lo que tenemos es que el R efectivo, que es el número que nos indica a qué velocidad está creciendo la pandemia, se redujo, pero sigue sobre 1. Un valor sobre 1 significa que todavía la pandemia, en términos de la cantidad de casos nuevos, sigue creciendo, ¿sí? Por lo tanto, lo que esperamos es que esta semana todavía vamos a tener más casos promedio que los casos que tuvimos la semana pasada, ¿sí? Para decir que la pandemia se ha estabilizado, uno tiene que tener consistentemente un valor de R igual a 1 y no mayor a 1, de tal manera que si es que tenemos un valor de R igual a 1, significa que esta semana, por ejemplo, esperaríamos la misma cantidad de casos que la semana previa. Para decir que hay una mejoría, el R tiene que estar bajo 1, porque eso significaría que esperaríamos un comienzo de quiebre de curva y una reducción en los casos, ¿no? Entonces yo creo que el doctor Canals está siendo quizá excesivamente optimista, y yo creo que el término correcto para describir la situación actual es que hay un crecimiento aún visible de la pandemia, pero a una tasa menor que la que hemos observado durante las 3 semanas previas. Ahora, doctor, este fin de semana, claro, es una cantidad muchísimo menor a lo que fue las elecciones pasadas, pero tenemos la segunda vuelta de gobernadores en la región metropolitana y en varias, son 13 regiones donde se va a realizar este mismo comicio. ¿Usted ve en ello un riesgo de contagio nuevamente? Cualquier actividad masiva donde se produzca un gran movimiento de personas, sobre todo
que se va a producir algún grado de aglomeración en los centros de votación, puede incrementar el riesgo. El riesgo asociado a ir a votar es muy bajo, no obstante, si es que hay un riesgo bajo, se expone a una gran cantidad de personas, eso sin duda puede generar un incremento en los contagios. Ahora, lo que tenemos que tener muy claro es que con toda probabilidad esta elección va a ser de mucho menos riesgo que la última elección que tuvimos. Primero porque van a haber una menor cantidad de votaciones que se van a hacer al mismo tiempo. Eso implica que por un lado la gente va a estar mucho menos tiempo en los centros de votación y segundo es muy esperable que la participación electoral también sea más baja, ¿sí? Y eso implica menor aglomeración y menor densidad de personas trasladándose o encontrándose en los puntos de votación. En ese sentido creo que esta es una elección de muchísimo menor riesgo que la anterior que tuvimos hace algunas semanas. Doctor, ¿y cómo ve la evolución de las camas críticas? Porque hoy día amanecimos con en Santiago prácticamente 40, hay regiones donde ya no hay camas críticas y hay voces que dicen que pudiéramos llegar a necesitar 5.000 camas críticas. ¿Usted ve que eso sea posible de alcanzar? No solamente hablando de la ocupación física, sino que del personal que estamos viendo que en todos los centros asistenciales está absolutamente agotado. La situación hospitalaria es francamente catastrófica. Nunca en la historia del sistema sanitario chileno habíamos estado en una situación similar. Nunca había existido una demanda tan alta con pacientes extremadamente graves como la que estamos viendo ahora. Los equipos y todo el personal de salud está exhausto, agotado, y así lo han manifestado las distintas sociedades médicas vinculadas a la atención de pacientes con COVID, el Colegio Médico, entre otros actores. Durante esta semana también hemos visto a muchísimos expertos y a médicos que trabajan directamente en urgencia o unidades intensivos, llamando a la ciudadanía y al gobierno a ser muy claros en la situación en que estamos y clarificando que es absolutamente imposible seguir creciendo en la capacidad hospitalaria. Ya estamos en nuestro techo. Y eso implica que la única forma responsable de enfrentar el escenario actual es bajar drásticamente los contagios. Si mantenemos una tendencia al alza, aunque sea muy leve, estamos en una situación en la cual va a seguir muriendo gente porque no va a poder tener cuidados óptimos. Y esa situación ya ocurre hoy y está ocurriendo hace muchas semanas. El doctor París dijo que no se había llegado muy claro con respecto a la situación actual. El doctor París hoy día en la conferencia de prensa dijo que no se ha llegado al dilema de la última cama. ¿Qué piensa usted? Eso es falso y el doctor París, lamentablemente, yo creo que le falta mucho contacto con la realidad de lo que está sucediendo en nuestros hospitales durante hace semanas, sino meses. La decisión de tener que priorizar a pacientes que tengan una mayor probabilidad de sobrevivir es algo que pasa habitualmente en los hospitales y que se ha agudizado a un extremo que está generando situaciones muy dramáticas en todos los servicios de urgencia del país. Por lo tanto, yo creo que el doctor París, más que estar haciendo yo creo, un lavado de imagen o una pantalla de humo a la situación actual, yo creo que tiene que hacerse responsable, porque él es el ministro de Salud a cargo de esta pandemia. Yo creo que él debe dejar de dedicarse a las relaciones públicas y comenzar realmente a hacer un manejo responsable de una pandemia en la cual su actuación ha sido francamente paupérrima hasta la fecha. ¿Qué sería esa medida, doctor, que permitiría reducir los contagios en una situación como en la que estamos? Porque la gente ya también está cansada de las cuarentenas. ¿Qué haría usted si estuviera en el lugar del ministro París? Lo primero es que hay que transparentar la situación, decir las cifras tal como son y dejar de dar este mensaje que yo creo es totalmente contradictorio con la realidad, en la cual pareciera ser, y eso es lo que uno ve todos los días en las declaraciones del doctor París, que la situación es fantástica. Yo creo que una comunicación de riesgo con la real gravedad de la situación es esencial. Segundo, hay que eliminar el pase de movilidad por las próximas semanas. No es el momento de tener implementado una medida de ese tipo. Tercero, requerimos avanzar hacia una cuarentena estricta durante 2 o 3 semanas al menos en la región metropolitana, que sea una cuarentena que efectivamente se cumpla. Y la oportunidad con la implementación del IFE y las nuevas medidas económicas es óptima para poder realizar eso. Pero eso requiere una convicción del punto de vista de la autoridad, realmente generar transferencias monetarias a las familias que hagan efectivo que las personas se queden en casa y comunicar con consistencia la gravedad de la situación, de tal manera de que las personas comprendan por qué es absolutamente imprescindible de que tengamos
y hagamos un esfuerzo colectivo por cambiar el eje de la tendencia de esta pandemia que hoy día está significando miles de personas fallecidas. Doctor, hay un tema del que no se ha hablado últimamente, que es el tema de los insumos médicos, de la cantidad de anestesia, por ejemplo, que hay para hacer las intubaciones, de la cantidad de medicamentos que hay para el tratamiento del COVID, porque las farmacéuticas a nivel mundial están agotando los stocks. ¿Cuál es la realidad que tenemos en ese nivel aquí en Chile? Situaciones reportadas en diversos lugares en los cuales han existido quiebres de stock y de disponibilidad de este tipo de insumos. Esto no es algo que está ocurriendo solamente ahora. Situaciones como esta llevan varios meses existiendo de manera más bien aislada en ciertos lugares. Y ha existido cierto debate con parte de cuáles son las medidas que la autoridad debería haber tomado desde muy temprano, ¿no? Por una parte, la posibilidad de generar condiciones para una importación fluida de estos medicamentos no es algo que se puede improvisar de un día para otro, es algo que se debe planificar con tiempo, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación de quiebre de stock, ya probablemente es demasiado tarde. Por lo tanto, lo que uno espera es que exista una planificación con respecto a cuáles son los flujos de stock y a priorizar sobre todo la utilización de este tipo de medicamentos esenciales para la intubación solo en este tipo de procedimientos, ¿no? A veces este tipo de medicamentos se utilizan también para cirugías, para procedimientos ambulatorios como endoscopías, y el poder estar generando un control efectivo de la utilización de esos medicamentos en el contexto actual de crisis es esencial para asegurar que estemos dando el mejor uso posible a esos medicamentos que son esenciales para el cuidado de los pacientes más graves que están sufriendo de COVID. Ahora, básicamente lo que falta es anestesia. Lo que son medicamentos utilizados para poder generar la sedación y el relajamiento muscular de los pacientes que están en ventilación mecánica. Son medicamentos que se está usando también en la anestesia quirúrgica. ¿Y qué es lo que se usa, digamos, farmacología más antigua? Hay medicamentos de distintas líneas, ¿no? Hay medicamentos que son clásicos y que se utilizan desde hace muchas décadas y medicamentos más nuevos de familias farmacológicas más nuevas. Hay un rango de medicamentos posibles de utilizar y cuando algunos medicamentos no están disponibles se pueden reemplazar por otros. Tampoco es como que exista un único medicamento y cuando ese medicamento falta no hay ninguna otra alternativa, ¿no? Y eso es lo que están realizando la mayor parte de los equipos clínicos en el país, trabajando con los medicamentos que están disponibles en el momento en cada uno de los centros asistenciales. Doctor, me quedo con lo que usted decía, que el tema de la última cama, el dilema de la última cama ya ocurrió y ha ocurrido ya hace muchísimo tiempo. Ese es el mensaje con el que nos debiéramos quedar, con que ya no hay posibilidades y que si hay una persona que es mayor, que tiene menos posibilidades de sobrevivencia, no va a ser la prioridad para que lo salven. El mensaje clave es que estamos en un momento crítico de la pandemia y que si nos contagiamos no hay necesariamente las condiciones para que nos puedan atender a todos en un momento dado de la forma en que nos gustaría. Por eso es tan importante vacunarnos, por eso es tan importante seguir manteniendo las medidas de cuidado y por eso es tan importante de que emprendamos que este es un desafío colectivo, que si es que como ciudadanía no ponemos de nuestra parte, vamos a seguir lamentando muertes cercanas de muchas personas que deberían seguir con nosotros. Muy bien, doctor Cristóbal Cuadrado, muchísimas gracias por esta conversación franca con CNN Chile. Muchas gracias. Buenas tardes.